Bienvenidos sean todos a este podcast. Nosotros somos Silver Wizard Olis. y Wizard, y dos DM entran a un bar y se encuentran en Woodstock. ¿Qué es esto? Plantitas. Hay gente abrazando árboles. ¿Qué está pasando acá? Yo quiero darle un abrazo a ese pino. Ya vengo. Bueno, mientras vuelve, les comento que este es el final de la saga de las clases. Y este capítulo va dedicado al druida, como venimos anunciando hace bastante. Y tiene algunas particularidades que podríamos significar en este momento, como por ejemplo que en segunda edición parte de la rama de los sacerdotes, que fue nuestro segundo capítulo, digamos. Yes. Te mando saludos el palo borracho. Sí. Y bueno, básicamente cerramos con las clases divinas como arrancamos, aunque me parece a mí que no hay nada del druida que no sea particular. No sé qué opinas vos. Me parece lo mismo, sobre todo creo que la mayor particularidad que vamos a enfrentar es cómo hacer que un druida no sea un hippie solitario perdido que adora las plantitas. Suele ser el cliché del druida ese, como el bardo y como el pícaro tiene su cliché, y el bárbaro y el guerrero y tantas otras clases. El druida tiene el cliché del hippie, abraza árboles, paz y amor y todo eso. Pero en realidad está bastante lejos de eso, o podría estar bastante lejos de eso. Como en las otras clases, el cliché sí existe, digamos, podrías hacerte un personaje que fuese un druida que haga eso y estaría bien. Lo que no está bien es que todos los druidas sean iguales. Claro. Lo peor de todo es que el cliché del druida creo que en parte viene de los propios manuales, del propio concepto de la clase, que lo vamos a ver ahora. Sí creo, y esto es una opinión muy personal, que es una de las clases más incomprendidas. Sí, estoy de acuerdo. Eh, y también creo que un poco tiene que ver porque es una de las clases que arrancan desde la neutralidad absoluta, y si bien todavía no hemos visto cuestiones de alineamientos y demás, en el inicio, en segunda edición, esa neutralidad era muy importante y eso lo hacía también algo difícil, así como está el famoso dicho de que todos los extremos son malos, el caótico maligno es malo, el legal bueno es difíciles, no malos. El neutral auténtico era difícil y eso enrareció mucho la clase y la llevó a hacer siempre el mismo cliché. No me toques la plantita porque te corto la mano. Bueno, es que yo creo que nos tenemos que meter sí o sí un poco con el sistema de alineamientos, que si bien en quinta no se usa, eh, vamos a... estoy rompiendo el espacio-tiempo porque voy a saltar de quinta a tercera antes de hablar de segunda, perdón. Pero quinta edición copia muchas cosas en la descripción del manual mismo, del manual de tercera edición, va de 3.5. Y en 3.5 sí existían los alineamientos, o sea que está copiando la esencia del personaje sin contarte la parte más importante. En general nosotros no le damos relevancia a los alineamientos para las demás clases, sacando el paladín que tiene que ser sí o sí legal bueno hasta cuarta edición, digamos. Pero para el resto de las clases son como guías, bueno, el bardo tiene que ser caótico, el bárbaro no puede ser legal, el monje solo puede ser legal y cosas por el estilo, que son reglas, digamos. Pero para mí en el druida es mucho más profundo que una mera regla, es como otra concepción de los alineamientos en sí. Para empezar, así como el bárbaro, que es algo que quizás tenga muy en común, el druida se rige por otras normas culturales, digamos. Para empezar, de nuevo, retrocedo. Es un caster divino. Ujú. Entre todas las cosas que es el druida, es un caster. Es un caster completo, aparte, porque conjura hasta nivel 9, cuya stat principal es la sabiduría para los conjuros, igual que en el caso del clérigo. Ujú. La diferencia con el clérigo es que no necesariamente tiene que seguir una deidad. Puede seguir, o sea, puede obtener su poder de su comunión con la naturaleza. Y en lo que están de acuerdo todos los manuales de todas las ediciones que tienen el druida, es que los druidas no se ven como usuarios de la energía de la naturaleza, sino que obtienen ese poder a través de la comunión que logran con la naturaleza.
De hecho, me parece sumamente llamativo que en el manual de segunda edición lo llaman, eh, tienen todo un apartado cuando se habla de sacerdotes y hablan de los sacerdotes de mitologías específicas y al druida lo meten dentro de esta categoría de un sacerdote diseñado para una mitología específica que tiene reglas diferentes por esto de no necesariamente seguir una deidad y no considerar que el poder proviene de la deidad, sino que proviene de la comunión con la naturaleza, como decías vos. Claro. Por eso cuando las veces que hablamos de sistema de magia siempre dejamos un poco afuera al druida. No porque no use el sistema de magia, porque usa el sistema de magia divina igual que el clérigo, sino porque se interpreta de manera distinta. Si bien quizás no adoren una deidad, los conjuros se obtienen a través de dominios y existen dominios de la naturaleza que son los que le dan poder al druida, básicamente. Así que de fondo son lo mismo, lo que cambian son las formas, pero es posible tener un druida que no siga ninguna deidad. Así como también es cierto que hay comunidades druídicas que siguen a Silvanus, a Mieliki, a deidades varias de la naturaleza, buenas y Sí, malas o yo neutrales. creo que es un poco una trampa también. Es un poco tramposa la idea, porque en realidad la particularidad de las deidades de la naturaleza en sí es que todas están en comunión con todas y es muy raro, salvo específicamente en la línea del bien y del mal, las deidades malignas con las deidades del bien nunca se van a llevar de acuerdo. Pero si vamos a un panteón de deidades buenas, como decías, Mieliki, Silvanus y demás que son de Forgotten, son una cofradía, tienen una comunión, entonces adorar a uno es adorarlo a todos, prácticamente. Y creo que ahí está también un poco el juego con el clérigo, sigue siendo magia divina, la del druida, pero no es de un dios específico, sino de un dominio, y no se considera que te la dé una deidad, sino que la obtenés por la comunión con la naturaleza, pero es un poquito tramposo, sigue siendo magia que viene de un dios, o de varios, o de un dominio de varios dioses. Tal cual, tal cual. Quizá la diferencia es que los druidas no rezan a una deidad para que les dé conjuros, sino que entran en comunión con la naturaleza y, para ponerlo entre comillas, se sintonizan para acceder a ese poder. Pero en realidad el acceder al poder es como una consecuencia de su unión con la naturaleza, digamos. Bueno, eso por un lado. Ya de por sí es un caster divino que no es un clérigo y obtiene sus poderes de forma distintas, por lo menos. Pero sigue usando sabiduría como su característica principal. Y también un poco, creo que tenía de segunda característica, al menos en segunda edición, el carisma, Sí. que era necesario por el tema de tratarse con los animales y que no te coman en el proceso. Bueno, eso es otro rasgo de los druidas. Pueden hablar y comunicarse con animales. Cuando digo hablar es porque también se pueden convertir en animales. Y en ese momento, obviamente, dejan de poder comunicarse con los seres humanoides porque no pueden formular palabras por una cuestión de la anatomía, pero sí se pueden comunicar con los otros de la misma especie en la que ellos se han transformado. Entonces, el carisma les sirve tanto para usar la habilidad de empatía animal como el explorador, como para socializar con otras especies de animal. Tienen muchas restricciones. A ver, desde segunda edición la cantidad de reglas que tiene el druida es impresionante. O Sí, sea, segunda. Sí, partamos de la base que en segunda solo tenía permitido ser druida, humano y semielfo. sí. Tenía restricción de raza, que era algo raro en sí. Bueno, en segunda había muchas más restricciones en general, pero ya de por sí tenías la raza, tenías las armaduras que no podían usar, armas que no podían usar. Bueno, hay algunas de esas cualidades que se mantienen en todas las ediciones y es la de no usar armaduras de metal o armas con mucho metal. En general no se usan objetos de metal trabajado porque es como una especie de impedimento para conectarse con la naturaleza. Y otra de las cosas que suelen tener en común es que los druidas no disfrutan de estar en zonas urbanas o lugares cerrados, prefieren estar en bosques o lugares sagrados para residir, digamos. Puede ser que un druida pase una noche en una posada si el grupo de aventureros en el que está lo hace, pero no va a ser su mejor noche, digamos. Sí.
druida aburrido. Claro, Yo eh, aprovecharía, me iría de joda. Total, Silvano no ve. claro, Eh, te alejás de los árboles para que no te botoneen y listo. claro, cubrime el ficus que me voy a Claro, enfiestar. Sí, otra cosa que yo veía llamativo es que tenía una exigencia de un número en las puntuaciones de sabiduría y carisma. Tenía que tener sabiduría 12 por lo menos, era lógico porque la sabiduría es lo que se usa para castear magia divina, así que un caster divino con menos de 12 en sabiduría es algo, es como una empanada de dulce de leche. Y carisma 15, eso era obligatorio en segunda, como para sumarle, digamos, a estas exigencias de las que hablábamos. sí, tiene algunas cosas muy interesantes el druida que grafican mucho de segunda edición, como por ejemplo las restricciones de nivel, que es algo que me parece súper interesante porque es algo que era presente en segunda edición, más que nada, que después se fue dejando de usar, pero el druida directamente tenía una tabla que Ujú, decía, bueno, si para vos ser un druida iniciado, o sea, para pasar de iniciado a druida tenés que ser nivel 12. Y solo puede haber X cantidad de druidas en una zona determinada. O sea que si está el cupo completo y vos querés ser druida, o sea, querés pasar a nivel 12, tenés que matar a alguno de los que están ahí o ganarles un duelo o lo que sea. ujú. Em, Después a nivel 14 pasaba lo mismo, a nivel 15 pasaba lo mismo. Bueno, de hecho a nivel 15 eras como el gran druida y solo había uno y no lo podías destronar, el tipo te tenía que elegir como su sucesor. Así que imagínate estar en una campaña y de repente llegaste a nivel 15 después de 5 años, porque en segunda edición. Yo no me lo imagino, yo lo viví en segunda. No a nivel 15, pero sí llegué a los niveles anteriores Y es y onda, tenía, quiero subir de level. No, no podés, tenés que vencer a este chaboncito. Bueno, para. sí, sí, sí te ponía, y aparte la tabla de adquisición de experiencia del druida era diferente de la del sacerdote. Claro, Y el sacerdote vos veías, o sea, vos tenías un clérigo al lado y veías que ganaba determinados puntos de experiencia y en cierto nivel subía más rápido. Y había una brecha en algunos niveles, creo que entre el nivel 4 y el 6, el 8 del druida, que eran una locura, porque en sí no solo es que tenés la limitación por tabla, que algunos DM pueden usarla o no usarla, sino que tenés las limitaciones de rol, en general, de tener un rol activo de cosas que podés hacer, partiendo de la base de los demás podían salir a cazar y matar bichos libremente y vos ahí eras un grano en la oreja. claro, En el entorno natural. No contemos con que si pisabas el territorio en donde había otro druida y era el territorio de otro druida, tenías todos unos protocolos a seguir, una cuestión de respeto de su espacio, y después tenías que asistir a los círculos druídicos y esta cuestión que decías vos de hay cierto cupo, ni pensar en llegar en segunda hierofante, que era como un sueño inalcanzable, claro. pero sí, o sea, sonaba muy entretenido para campañas hiper mega largas, pero vos sabés que a Hierophant ibas a llegar en 10 años de juego, más o menos. No tenías mucha expectativa con un druida de subir a niveles muy altos, cuando con un guerrero podés decir, bueno, en segunda llegué a nivel 18, y era algo creíble y común. Bueno, no, no era el caso del druida. No, para nada. Aunque ya tenía todas estas habilidades interesantes, digamos. Podía adoptar una forma animal, tenía la capacidad de moverse por terreno salvaje difícil, una zona con enredadera, con púas o congelada o algo por el estilo, sin que lo penalice, o sea, como Pancho por su casa. Podía cambiar de forma, eventualmente tenía la capacidad de cambiar su propia forma humanoide, como estuviese disfrazando a voluntad, y eventualmente lograba la capacidad de, por un lado, ralentizar mucho el envejecimiento. En quinta edición sigue siendo así y es cada 10 años que pasan, a vos te pasa un año. En segunda edición podía hibernar también y además podía entrar a los planos elementales. A medida que iba subiendo de nivel iba accediendo a distintos planos elementales sin morirse, lo cual es un montón. Yes. Lo cual me lleva otra vez a esto del equilibrio que hablamos antes y de la neutralidad. Los druidas
como que velan por la neutralidad en muchos aspectos, y por eso tienen que ser neutrales en alguno de los ejes, o sea, em, si son buenos tienen que ser neutrales en el eje de la legalidad, o sea, no pueden ser ni caóticos ni ilegales. Si son caóticos o legales, tienen que ser neutrales de la moralidad, o sea, no pueden ser ni buenos ni malos. O bueno, pueden ser neutrales o neutral auténtico, que es neutral en los dos ejes. Que era lo ideal Ese en era el el plan. ideal claro, el manual te sugería como que, bueno, podría ser neutral auténtico, ¿no? El problema es que, claro, desde una perspectiva de un personaje normal, es muy abstracto un neutral auténtico porque es como el pragmatismo absoluto, digamos. Eh, y es muy difícil sostener eso durante una campaña todo el tiempo. L- Sí, aparte nos es difíciles como seres humanos ser neutrales a las situaciones y más tratar de aplicarlas en rol. Yo creo que también eso ha hecho en mayor medida que que los druidas se entendieran como estos personajes desconectados de absolutamente todo, a los que pareciera que no les importa absolutamente nada más que la plantita que cuidan en el bosque que cuidan, y no es la real imagen, o no es lo único que puede hacer el druida, por lo menos. Sí, yo creo que hay una trampa, porque por un lado el manual dice, o sea, lo pone explícito, que el druida prefiere la compañía del bosque que de la gente, lo cual eso ya te como que te predispone para ese tipo de druida. Y por otro lado, lo que dice el manual es que, aparte de velar por el equilibrio en la naturaleza, y esto es en un mundo donde hay muertos vivientes y aberraciones mágicas bueno, y seres humanos que con el fin del progreso avasallan a la naturaleza como les parece, el druida pasa a ser como un agente de la naturaleza para mantener ese equilibrio, o para restablecerlo. También está el tema de que en Reinos Olvidados y en Greyhawk también, los planos elementales tienen injerencia en el mundo primario, o sea, en el mundo físico, para ponerlo en términos fáciles. Es decir, existe un plano del aire, un plano del fuego, un plano de la tierra y así, y nosotros los elementos que percibimos en el mundo material son como reflejos de esos planos. Hay cultos en el mundo de D&D de cada uno de estos elementos que tratan de imponer la supremacía de un grupo sobre el otro, o bueno, un montón de causas mágicas que al DM se les pueda llegar a ocurrir. Y ese también es otro equilibrio que los druidas buscan. Entonces, por eso es necesario que mantengan una neutralidad, justamente para poder ser agentes del equilibrio. Yo creo que hay una diferencia entre la neutralidad del druida y la neutralidad de la personalidad de cualquier otro personaje. Porque en el caso del druida no es solamente un rasgo de su personalidad, es una tarea que desempeña activamente el alineamiento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que justamente del hecho de tomarlo solo como un rasgo de personalidad o como una guía de personalidad es de lo que viene esta interpretación flaca y pobre de los druidas, y difícil también, dificultosa, porque es sostener un personaje neutral, sobre todo si es neutral auténtico durante mucho tiempo, te supone perder un montón de cosas que tienen los otros personajes que pueden hacer siguiendo, entre comillas, su alineamiento. Pero claro, eh, si dejas de tomar el alineamiento solo como un rasgo de personalidad y lo utilizas como el sentido para el cual tu personaje hace determinadas cosas, cambia mucho, creo que le da mucho más juego. Que si no pasa a ser algo como medio robótico, como, bueno, como tengo que ser neutral, en esta oportunidad voy a hacer tal cosa y en la próxima voy a hacer tal otra. Y es como que el carácter del personaje no existe, digamos. Sos como una especie de multiple choice en el que tenés que elegir la opción más eficiente para mantener ese pragmatismo absoluto que se supone que deberías tener. Y lo cierto es que no necesariamente tiene que ser así. De nuevo, cuando hablemos de alineamiento, yo creo que es algo que vamos a ver mucho más en detenimiento, pero voy a poner un ejemplo, que es el del paladín, que ya lo hablamos, que es quizás el más claro porque es el más extremo, de los que hemos visto, que es el legal bueno. Y nosotros ya hablamos de que puede ser controversial el tema del alineamiento, porque
hay un montón de situaciones en las que para mantener, o sea, que es difícil mantener el alineamiento legal bueno porque te puedes encontrar con un legal bueno opuesto, de una nación opuesta en una guerra y los dos son legales buenos y qué sé yo. Es más como un sistema de creencias, digamos. Es legal porque creen en las instituciones y en la ley y en lo correcto y qué sé yo, y es bueno porque tiende a buscar el bien de la comunidad en la que vive. El eje moral de una comunidad determinada es eso, justamente, el eje moral de la comunidad. Y en el caso de los druidas pasa lo mismo. O sea, tiende a la neutralidad porque las instituciones le dan un poco lo mismo y porque la falta de instituciones tampoco le interesa. Y en el eje del bien y el mal también es como que, bueno, el bien común y el mal común lo determina la naturaleza. Él no va para un lado o para el otro. Si un animal se tiene que morir porque otro se lo come, porque es lo que la naturaleza determina que tiene que pasar, y bueno, es lo que tiene que pasar, no importa si está bien o mal. Claro, no importa si está bien o mal, pero esa postura, eso que vos mencionás, yo creo que, y esto lo digo netamente a cuestión personal, por experiencia personal, es lo que más he visto que supone, conflicto a la hora de jugar un druida. Porque eso que vos decís, si se tiene que morir un animal porque otro se lo come, es lo que tiene que pasar, y es el ciclo, y los druidas hablan mucho del ciclo de la naturaleza, pero después te toca en mesa enfrentar, curar o no curar a un compañero, cuando vos tenés habilidades para curar, porque sos un caster divino, o respetar el ciclo de que se tenga que morir o no morir, o elegir entre la naturaleza y a lo mejor un guerrero o un paladín que está haciendo un bien, y te lleva a esta confrontación. Me ha pasado, ver en mesa gente jugando druidas que jamás te curan a un compañero. ¿Por qué no? Porque si se tiene que morir es acto de la naturaleza, e incluso he visto clérigos peleándose con druidas por esa cuestión. Es un poco una controversia saber manejar la neutralidad o saber hasta dónde pensarla a la neutralidad como para usarla de esta forma tan pragmática que vos decís que tiene el druida. Claro, lo que pasa es que la neutralidad es tan frágil que en muchas de esas situaciones terminás siendo maligno. Porque si vos salís con un grupo de aventuras y ellos saben que vos sos druid y que por lo tanto podés curar, y cuando ellos más te necesitan vos decís, ah, no, es lo que quiere la naturaleza, en realidad estás siendo maligno, no estás siendo neutral. O sea, les ofreciste algo que después no les diste, los engañaste básicamente. Tácitamente, si querés, porque no es que vos le dijiste, bueno, sí te voy a curar cada vez que te lastimes, pero en los hechos los terminaste estafando. Y Entonces, sí, es un acto maligno. Y en general, cuando un druida se suma a una causa, es porque hay un interés de su círculo o propio de mantener el equilibrio en alguna de las acciones que está haciendo. Por lo tanto, si hay un montón de gente que te está ayudando para hacer eso, o con la que estás mancomunando para lograr un objetivo en común, y los dejas a pata, hay un montón de ejemplos de animales cooperativos en la naturaleza. Vamos a poner el ejemplo de los lobos. ¿Por qué no harías lo que hacen los lobos? Porque querés generar, o sea, una mala onda en la mesa, nada más. no, Eh, pero aparte, más allá de eso, hay creo que un pensamiento también en función de lo que uno tiene como habilidad, en este caso, en la lista de conjuros del druida, y es el hecho de que si vos crees tanto en el ciclo, sabés que la vida y la muerte son parte de ese ciclo, que uno nace, vive y se muere. Y es un ciclo. Y por ende es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿por qué la propia naturaleza te daría poderes para que vos puedas curar? Si vos crees en ese ciclo de que porque alguien resultó herido se tiene que morir, ¿por qué te darían la capacidad de interrumpir el ciclo? sí, Creo claro, que, tal cual. eh, la cuestión también es poder pensarlo. La neutralidad tiene eso, creo que tiene un conflicto en sí de poder pensarlo hasta dónde vas a llevar esa neutralidad y qué es realmente ser neutral y qué es ser un hijo de tu mami que estás dejando morir tus compañeros. Claro, pero para mí es eso. O sea, si lo analizás 2 segundos, no es una acción neutral, es una acción maligna. Por eso mismo. Del mismo modo que si vos ves que hay un montón de cazadores en una zona que están cazando animales para vender las pieles, que es algo a lo que un druida se opondría drásticamente, y encontrás un animal que logró escapar, lo más posible es que el druida vaya y lo cure. Pero porque es Sí. antinatural lo que están haciendo, o sea, esa herida fue consecuencia de algo antinatural. Bueno, lo mismo pasa con el grupo de aventureros, digamos.
No es que se metieron al territorio de un oso y el oso les pegó y los dejó sangrando y eso anda bueno. ¿Qué le vas a hacer? Mala suerte. En general, cuando un aventurero necesita que un druida lo cure, es porque estaban peleando contra lo que el DM les haya puesto adelante. Y bueno, y si querés, también entra un poco la picardía del DM de cómo hacer para encajarlo en la historia a ese druida. Pero bueno, me parece que en este ejemplo ya pasa a un segundo plano. Si no estás curando a tu compañero de party por la neutralidad, lamento decir que sos maligno. Sí, sí, obviamente. Y, a ver, si vos ves un grupo de cazadores que van a tu bosque, selva o lo que sea, a cazar mamut para sacarle los colmillos y enriquecerse con eso, no te hace maligno si vas a interrumpirlos. Y de hecho no te hace maligno si los matás, No, claro. porque ellos están cometiendo un crimen contra la naturaleza que se supone que vos defendés. Y lo digo porque me ha pasado en mesa que el druida no quiera pelear contra nadie porque es malo matar gente. No, Y es bueno, como, pero claro, o sea, por eso digo, es muy abstracto porque el druida como que va por otro lado en todas las categorías. Y me parece que esa es una. Vos podés tener un druida neutral maligno que con la party sea el mejor del mundo, pero que cada vez que ve un campamento de cazadores vaya y lo prenda fuego. Y sí, para la sociedad va a ser maligno, pero quizás otros druidas tengan otros métodos más pacíficos seguramente. Pero no deja de ser pero un buen druida. Y no por eso tiene que dejar de curar a su party o ser malo con sus compañeros. Que quizás cuando grabamos el podcast de personajes malignos, creo que eso se aplica a todos los personajes malignos del mundo, pero bueno. sí, sí, bueno. Pero sí, yo creo que uno de los temas más chocantes con el druida específicamente es que se nota mucho el extremismo. Esto de la neutralidad te lleva a un pensamiento un poco extremo, como al extremo de no curar a un compañero porque crees que es el ciclo natural el hecho de que se muera, o no matar, aunque te estén talando medio bosque adelante. Son pensamientos extremos que me parece que te sacan, lejos de llevarte a encajarte en la neutralidad, te sacan de la neutralidad, porque si los pensás 2 segundos, como decís vos, te das cuenta de que o estás haciendo un acto maligno o estás no cumpliendo con tu función de druida al no defender el bosque, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí también radica el punto de que el druida sea una clase complicada en general y creo que lo ha sido desde segunda edición siempre, más allá de las restricciones de segunda, siempre quedó como que no cambió mucho el concepto de druida a través de las ediciones y tampoco evolucionó demasiado este pensamiento de cómo llevar un druida o cómo rolear un druida. Creo que hay más ejemplos hoy en día, se han visto más druidas o cosas que se pueden identificar con un druida en historias, en películas y demás, entonces por ahí es un poco más fácil. Sí, puede ser. De todos modos, yo creo que un consejo para el que esté en esa situación de, che, pero si hago esto, mi druida no dejará de ser neutral o cosas por el estilo. Igual, de nuevo, hoy en día no es tan complejo porque los alineamientos ya como que no se usan o no se usan tanto y ya no, antes el druida si dejaba de ser neutral perdía sus poderes de druida como un clérigo que deja de cumplir con el dogma de su deidad o un paladín que deja de ser legal bueno. Hoy en día eso no pasa, así que bueno, de nuevo, es como una cuestión de a nivel rol nada más. Pongamos el ejemplo, quizás no curar un aliado porque ya establecimos que si estás con un grupo de aventureros y están esperando que los cures y vos de repente decís, ah, no, es el ciclo de las cosas, jaja, nos vemos, está siendo maligno. Pero bueno, ponele que se murió y vos decís, bueno, lo tendría que revivir. Estoy violando el ciclo natural de la vida. Y si vos querés, como player, podés encontrarle un montón de vueltas roleras a eso para terminar haciendo lo que se supone que tenés que hacer, que es revivir al compañero caído para que no pierda el personaje. Y una de esas cosas es que a veces vos talás un árbol y después brota de nuevo. Y está bien que así sea, digamos. A veces las cosas en la naturaleza parece que se mueren y no se mueren. Sí, ni hablar. Ahí El están. paladín de tu grupo, al que bajaron de un bife, no va a brotar de nuevo. Así Claro, que andá y levantalo. le tenía que poner un poquito de fertilizante, así que copate. Por eso digo, creo que siempre que, lo dijimos un montón de veces ya, la idea de jugar rol es estarte con amigos, pasarla bien, divertirte. Y en ese contexto, la idea no es que estés buscando todo el tiempo excusas para no ayudar a tu grupo, sino lo contrario, digamos. No estoy hablando de hacer metajuego, sino de hacerte un personaje cuya idiosincrasia y filosofía ayuden al grupo en vez de perjudicarlo.
Y en general lo que yo pienso al menos es que si la filosofía o la idiosincrasia de tu personaje repetidas veces ponen al grupo en desventaja o actúan en contra o lo que sea, quizás sea un mal personaje y deberías cambiarlo. Y en el caso del druida es lo Sí, mismo. Podés tener un druida también, perfectamente neutral, auténtico, que sea el mejor compañero del mundo. también creo que una persona, así como hablamos cuando hicimos el primer podcast del paladín, creo que una persona que va a elegir un druida, como en su momento dijimos de elegir un paladín, tiene que tener en claro que es una clase complicada que le va a suponer pensar mucho en muchas cosas, en muchos momentos. Eh, Tenés que venir medio con el chip de, es una clase rara, tiene un alineamiento raro, si lo vas a respetar o no, hay mesas en las que no, como vos decís, hoy en día ya no es tan importante, pero tenés que estar consciente y preparado de que no es solamente el tipito que va a cambiar de forma, se va a convertir en una paloma y te va a hacer popó en la cabeza, porque no te va a servir el personaje y, y vas a terminar siendo excluido del party, consciente o inconscientemente, porque no estás cumpliendo la función del clérigo, no estás curando, no estás haciendo cosas para las cuales serías muy útil, y encima sos un grano en la oreja en muchos momentos, en muchas cuestiones, porque eventualmente todo party termina yendo a alguna ciudad en algún momento, y ahí el druida se opaca, y si es muy rígido de pensamiento en esto de soy un tipo que no salgo de la naturaleza, no vas a pisar la ciudad. Y ahí por la rigidez mental misma del jugador te quedaste afuera del party. Sí, yo par- particularmente esos personajes los detesto. O sea, detesto jugarlos. Parece que son como problemáticos a la hora de jugarlos. Y creo que hay muchas alternativas posibles para hacer un personaje disfrutable, que sea un buen druida, que cumpla con todos los requisitos del druida, pero que no te meta todo el tiempo en esos callejones sin salidas del rol. A vos o al DM, porque si no la otra es que el DM tiene que andar dividiendo la party o haciendo malabares para que tu personaje no quede excluido y qué sé yo. Me parece que una de las cosas a tener en cuenta es que cuando se habla de balance o de equilibrio en el druida, es algo más trascendental, no está pensando el druida en la guardia de la ciudad, la ciudad en sí misma, sino que está pensando en los ciclos de la naturaleza que son a muy largo plazo. Está bien, tenés las estaciones, pero tenés también, qué sé yo, épocas glaciares de miles de millones de años. O sea que no necesariamente, por eso digo, curar a un aliado es algo muy pequeño para un druida, algo que podría no afectar en absoluto al balance de las cosas. Y al mismo tiempo de eso, al mismo tiempo de que eso es cierto, quizás si un pichón se cae de una tormenta y queda en el piso y no puede volar, y quizás el druida lo deja ahí porque, bueno, es lo que pasó. Pero porque ahí no intervino ninguna mano civilizada, digamos. No, Eh, no. A ver, habrá situaciones en las que, como vos decís, se cae un pichón del nido y a lo mejor el druida dice, bueno, tendrá que aprender a sobrevivir solo y sigue adelante, pero no es algo fundamental o significativo como el perdí un compañero de party porque podría haberlo curado, pero como era el ciclo, yo creo que vos decías, detesto esa clase de. Y obviamente que todos, desde la perspectiva del DM, no te va a gustar tener un player así porque te va a someter a tener que hacer cosas particulares para tratar de mantenerlo cohesivo con el resto del grupo, empujarlo un poco, y te vas a cansar. Y tarde o temprano también le vas a dejar de dar bola, de dar importancia porque cansa esa actitud. Creo que hay que tratar de que el player tenga un pensamiento un poco más flexible al respecto. Y aparte, no está hecho el druida para eso. O sea, no, para nada. no es un tipo seco, un palo de madera caminando que nunca va a salir de un bosque y que nunca va a aceptar que prendan una fogata para no morirse de frío en una noche de invierno porque están en el medio del bosque y el fuego es malo. Y eso lo digo como ejemplo porque lo he vivido en mesa. Hay que ser amplios en pensamiento y cuando pensás en los ciclos de la naturaleza, así como está el ciclo de la vida y la muerte, también está el ciclo de la construcción y la destrucción, del crecimiento, y y el decrecimiento, y hay un montón de cosas que se pueden pensar, y después de todo vos tenés un fin, tenés un lugar que cuidar y proteger, y también tenés que poder pensar que si el paladín vivo sirve a tu causa, tiene que estar vivo, por más que le hayan pegado un golpe y te lo hayan bajado al piso.
Sí, Y también hay que ser un poco flexibles y tener en cuenta que el druida tiene una lista de conjuros que incluyen cosas que también destruyen la naturaleza. Por ejemplo, tirar rayos. Vos tirás rayos en un bosque y haces pedazos los árboles, y lo podés hacer vos como druida. bueno, es que Ent la más allá de que la naturaleza es algo vivo que está en constante cambio y que encuentra el orden en el caos, digamos, tampoco es que los druidas niegan el progreso, entre comillas, o la civilización. O sea, un druida humano o semielfo, si estamos hablando de segunda edición, es humano o semielfo, no es un mono ni un oso, digamos. oh, Tiene un lenguaje, tiene costumbres, tiene lo que sea, y quizás incluso no se haya criado en el bosque, quizás llegó a ser druida por otros motivos y quizás le gusta tomarse un té todas las tardes, digamos, y el té es un invento de la civilización, no existe en la naturaleza, sino no solo una planta con una sa taza con agua caliente y una infusión, digamos. sale una planta en forma de saquitos. Claro. Entonces, me parece que llevarlo ya al extremo de, si bien el manual dice que hay algunos días que prefieren no volver a su forma humanoide y que prefieren quedarse en su forma animal, cual está perfecto, es un ejemplo, digamos. También puede estar el druida que es como, que oficia como llamando una tribu, por ejemplo, y que los ayuda a estar en armonía con la naturaleza, que también es parte del trabajo de un personaje de sabiduría, que mecánicamente, como bien decís, tiene la función de soporte en un grupo. Sin ni Entonces, hablar. Aparte creo que hay un concepto de esto del druida ermitaño, que vive en la naturaleza solo, rodeado de animales, y me salto un segundo de segunda edición a Señores de lo Salvaje, que es de tercera. Y en Señores de lo Salvaje, cuando te da la perspectiva del druida, te dice que tanto dentro como fuera de su hogar, el druida nunca carece de amigos. Entonces se está hablando de un tipo que funciona en sociedad, que funciona en grupo y funciona en sociedades de animales, como los lobos en manada, pero también va a funcionar con los de su especie. Eso ya te tiene que dar una perspectiva de que no puedes ser un sujeto ermitaño, hosco y silencioso que te mira juzgándote todo el tiempo, porque no va a funcionar un personaje así en sociedad. de nuevo, si es neutral el druida, no. El druida tiene que funcionar con las personas y con los demás seres del mundo, porque justamente tiene que encontrar un balance entre las cosas. Si es neutral maligno, por ejemplo, puede ser que su motivación sea exterminar la civilización y que sea todo naturaleza, ponele. Y si es bueno, claramente no va a ser el caso y va a tratar de ayudar a que las dos cosas congenien lo mejor posible, como para que la naturaleza no sufra el impacto de la civilización. Nunca hasta ahora en mesa me he cruzado con un druida neutral maligno. Yo he jugado un neutral auténtico y el tipo vivía la mitad del día dentro de una ciudad y la otra mitad vivía afuera buscando comida, básicamente. Y nunca tuve problema ni por curar a mis aliados, ni por tener acciones de dudosa moral, como negociar con una mafia o mentirle al fisco de cuánta plata poseía, porque de hecho no poseía mucha, que digamos. Pero Eh, vos no jugabas un druida, jugabas un evasor de impuestos. También, pero los impuestos son un invento de la civilización, porque tendría que pagarlos. Ah, mira vos. Le voy a decir eso a la FIP. Sí, suerte. Y, y bueno, y la idea del tipo era, o sea, de hecho, el medio que lo logró, implantar un régimen, podríamos decir dictatorial, en donde lo que se imponga es un sistema de vida que sea sustentable y en armonía con la naturaleza. Ese era su objetivo. Y no por eso tenía que ser mal tipo con sus compañeros de party, digamos. No, y es que me parece, de hecho, me parece una excelente versión de druida, justamente por esto de que lo que trató de hacer era lograr que el avance y la civilización funcionen con el concepto del proteger la naturaleza. O sea, le das a una sociedad las herramientas para volverse sustentable y pueden estar las dos cosas sin que una se coma a la otra. A mí sí yo sí he visto en mesa, esta vez jugué mucho más segunda, tuve mi druida en segunda y he visto muchos. He tenido muchos players y he tenido compañeros de mesa druida. He visto druidas, neutrales malignos que me han parecido una porquería, porque en realidad era un PJ maligno, o sea, el maligno se comía todo lo demás y era simplemente un caster maligno que no quería ser clérigo.
para no seguir una deidad, Ok. pero siempre vi los mismos problemas. En todos los que he conocido que han jugado druida, siempre vi los mismos problemas. El tema este de ¿qué hago cuando estoy dentro de una ciudad? ¿Qué hago cuando estoy dentro de una dungeon? Que me meten en una dungeon completamente de piedra y ¿qué hago? Y creo que viene de esto de pensar el druida como un ermitaño con un código muy rígido. Claro, como un So fóbico de la civilización. Claro, porque de hecho, me parece muy gracioso, de nuevo, yendo a Señores de lo Salvaje, que hay una parte que dice: "Pobre del estúpido que piense que los druidas están indefensos fuera de los bosques, porque incluso en los dungeons más oscuros nunca están sin amigos". Hablando de esto de que el druida puede funcionar, de hecho, Señores de lo Salvaje hace mucho énfasis en esto, que el druida funciona en comunidad, y que es un personaje muy versátil justamente por eso. Que no parece un personaje muy versátil, sinceramente, y sin embargo, el manual este plantea que sí lo es. Es que para mí hay como una disociación muy grande entre lo que te muestra el druida en la hoja de personaje a lo que te muestra el manual como la orientación de rol que te da. Por un lado, esto, hay muchas cosas que quedan ambiguas, esto del alineamiento, por ejemplo, de que un druida nunca va a ser el personaje maligno, maligno, tipo caótico, maligno, más allá de porque no puede por las reglas en segunda y en tercera, sino porque va contra la esencia del druida mismo. Esto que decía antes, puede ser que sea neutral maligno y quiera eliminar la civilización como un concepto, pero no va a ser malo porque necesita mantener el balance de la naturaleza de todos modos. Y al mismo tiempo, si vos mirás la hoja de personaje, es recontra versátil el druida. Desde segunda edición en adelante es recontra versátil porque se puede transformar y puede ir al frente a pelear. Tiene magia para curar, tiene magia para hacer daño. Tiene un montón de variables distintas. Tiene toda esta cuestión política desde la hoja de personaje de cómo va ascendiendo de rango. Desde la hoja de personaje es recontra versátil. En tercera Sí, edición es versátil también porque de hecho se mantienen casi las mismas cosas. Quizás se profundiza un poco más en esto del cambiaformas y se le saca un poco de restricciones en cuanto a la subida de nivel, o sea, se lo equipara con las demás clases, pero sigue teniendo el mismo rol exactamente. Se puede transformar, puede cumplir rol de espía si se transforma en, qué sé yo, una araña o una ratita o lo que sea, o puede ser un tanque adelante de todos y se transforma en un oso o en un elefante o algo por el estilo. Y si vas a quinta edición es exactamente lo mismo, digamos. Eh, quinta edición hizo lo mismo que hizo con todas las clases. Perdón que lo digamos todo el tiempo, pero quinta hace eso, agarró el druida, lo partió en dos, hizo dos arquetipos distintos, dos círculos distintos. El círculo de la luna, que es la parte del me convierto en animales, y el círculo de la tierra, que es la parte del conjurador, vamos a decirle. Si bien las dos ramas pueden conjurar y transformarse, el círculo de la luna es mucho mejor transformándose que el otro, y el círculo de la tierra tiene como más cosas relativas a conjuros que el círculo. Es lo mismo, digamos, sigue manteniendo las mismas habilidades, la zancada forestal, l- la capacidad de envejecer más lento, etcétera, etcétera. Es casi como que es un copiar y pegar de segunda edición, sacándole las cosas más estrictas. Y así como en tercera edición le sacaron todas las penalizaciones de nivel, en quinta edición le sacaron lo del alineamiento y obviamente lo adaptaron al sistema. Pero es recontra versátil. Y de nuevo, como te decía, tuve este druida en particular en quinta edición. Y depende del encuentro, estaba atrás conjurando con el mago o estaba al frente con el paladín y con el monje aguantando los trapos, digamos. Eh, sí, aparte, al menos en las primeras ediciones, sobre todo en segunda, el druida al inicio, en las parties de nivel uno era el mejor soporte que podía tener un party, porque si bien el clérigo te podía curar y te podía bufear cosas que te mejoraban a lo mejor el golpe o lo que sea, o te daban un escudo, el druida tenía, creo que algo muy copado a la hora de rolear, y es que cuando sos nivel bajo pasas mucho tiempo en viajes. Si tenés un druida en el party, seguramente el DM te vaya a meter en alguna zona de naturaleza. Y si pasás mucho tiempo viajando, vas a tener sed, vas a tener hambre y vas a entrar a manotear lo que tenés alrededor. Y el druida tenía esto de purificar comida y bebida, de crear agua. Era el soporte ideal. Y me parece que eso también le daba mucha versatilidad y mucho juego.
Obviamente ganaba más importancia, después en niveles más altos tenía conjuros rotundos, como el este de invocar una tormenta y lanzar rayos, pero de por sí era algo que si vos tenés esa lista de conjuros y tenés esas cosas, es porque, tenés que funcionar dentro de un grupo y vas a ser útil dentro de un grupo. Sí, y también a nivel combate o sistema magia, si querés, está muy orientado al control del campo de batalla, con enredaderas, para ponerlo en imágenes para la gente que no haya jugado D&D. Puede conjurar y salen enredaderas del piso y atrapan a los enemigos, o crear una barrera de espinas para que no pasen y hagan daño si quieren pasar, o usar conjuros elementales como látigos de fuego, luces de luna que hacen más daño a los cambiaformas y largo, etcétera. Son todos conjuros Ujú. así como muy temáticos, pero que tienen como objetivo eso, controlar el campo de batalla más que hacer daño, más que mejorar a los aliados y qué sé yo. eh, la función principal del druida es esa, controlar y dirigir el curso de la batalla. Bueno, y también esto de, que, como os decía, puede bajar un rayo del cielo y es espectacular, pero bueno, Sí, entra. también podés matar al party con eso, me También consta. puedes, también puedes matar el party, sí. Sí, no, yo creo que siempre tuvo muchas cosas el druida innovadoras respecto de lo que era la lista de conjuros del clérigo, aunque después en 3.5 la juntaron, pero siempre tuvo muchas cosas muy interesantes. Pensar que era el único, mientras vos ibas en un party de nivel 1 donde todos tenían que tener un arma sí o sí para poder pelear, salvo que tuvieras un monje que peleara a puño, vos agarrabas cualquier palo que tenías alrededor, hacías vara de roble y con eso ya tenías un arma. Te conjurabas un vara de roble y le pegabas al enemigo como que tuvieras un bastón súper copado y a lo mejor era un palo que habías juntado del piso. Sí, Creo que que se cerró el concepto de druida a algo muy rígido que tenía que ver más con el alineamiento que con la versatilidad que en realidad intentaban darle, pero también creo en esto de la dicotomía entre lo que vos ves en hoja y lo que te plantea el manual que decías vos hace un rato. es que yo creo que justamente, al contrario de ser un corset rígido el alineamiento, es todo lo contrario, él le da la flexibilidad necesaria para poder desenvolverse en un grupo, manteniendo el carácter de druida, digamos. La cuestión de la neutralidad para mí es algo que te da mucha flexibilidad, por el contrario de ser algo súper restrictivo. Porque no significa ser esto de pragmático extremadamente en cada decisión, sino de tener objetivos pragmáticos para lograr el balance o el equilibrio de las cosas. Pero bueno, podríamos decir que de ahí viene el gran malentendido con la clase, que de nuevo no lo tiene todo el mundo, pero es como un cliché, digamos. Lo mismo le pasa a los bardos, por ejemplo. Es algo Al que está burro de ahí. Shrek. Al burro de Shrek, sí. Y es una lástima porque hay gente que evidentemente rolea bien los druidas y está muy bueno cuando te toca uno así en la mesa, es disfrutable. No así cuando tenés un compañero que te estás muriendo y te dice, ¿sabes qué? Dijo la Pacha que nos vemos en otra vida, amigo. Como no, no me dejes así. En una de las mesas en las que yo jugué un druida, en las que yo jugué un pala, había un druida y había un clérigo, y el druida le metió literalmente un tackle al clérigo para que no me cure, What? porque era el ciclo, se suponía que me tenía que morir ahogado. Me caí con armadura pesada en un río. Eh, tiradas de destreza OP. Pero pasan esas cosas. No en todas las mesas, habrá gente que juega druidas muy bien, pero creo que hay más del otro. Más de las cosas raras. Ahí igual fue como una cuestión de date cuenta que soy un compañero de mesa, tratá de hacer aunque sea un sano metagame de si haces eso se muere mi personaje, y el DM haciendo malabares para que pudiera zafar de otra manera. Yo creo que si el druida tiene que hacer metagame para revivir a un compañero, es un mal personaje, digamos. Sí, O sí, sea, o no entendió la clase o hizo un mal personaje y debería cambiarlo o repensar la filosofía como para que no caer en esas trampas, que uno mismo se pone, digamos, lo mismo del ladrón que le roba a sus compañeros. Amigo, te hiciste un mal personaje, no es esta la idea de jugar rol, salvo que obviamente esté acordado de antemano, che, miren que mi druida no los va a curar, no los va a revivir, no los va a nada, y si alguno queda tirado en el piso voy a hacer todo lo posible para que no lo revivan porque estoy traumado de chiquito. Ok, no es, sí. no es lo ideal para mí,
Porque de nuevo, la No, idea es divertirse entre amigos y pasarla bien. Tu idea es que se muera mi personaje, yo entiendo. yo creo que lo vamos a hablar más en profundidad cuando toquemos el tema de los alineamientos, porque los alineamientos son lo que genera esta controversia con las conductas de los players, pero en sí me parece que hay una regla tácita y es que si vos te sentás con otra gente en la mesa, es como vos decís, para jugar y buscarle la forma de que tu compañero siga, porque a vos no te gustaría perder el personaje, que te lo dejen tirado moribundo y morir y experimentar el morirte porque nadie te quiso ayudar. Creo que incluso los que juegan malignos hacen ese, o deberían hacer ese tácito, pensar en, tengo que buscar la manera de no matar a mis compañeros, por más que yo sea maligno. Sí, eso evidentemente lo vamos a ver más en profundidad cuando hablemos de los personajes malignos, que creo que tiene mucho en común con esto que estamos hablando. Pero básicamente sí. O sea, la idea es un juego cooperativo, Calabozos y Dragones, o en realidad cualquier juego de rol. La idea es construir una historia y no puedes construir una historia si todos tus compañeros están muertos y sos el único que queda jugando. Hay un solo juego de rol que yo he conocido hasta el momento que es específicamente para matar a tus compañeros, que se llama Paranoia. Sugiero a la gente que si les gusta matar compañeros de mesa, busquen ese juego, porque literalmente la finalidad del juego es matar a tus compañeros de mesa. Y es muy divertido, para jugarlo una vez, Claro. pero es muy divertido. Pero bueno, creo que el tema con el druida es efectivamente ese, que es una como exageración de lo que debería ser y sufre mucho el rol del personaje y como que no se hace tan disfrutable, me parece a mí, jugar ese tipo de druida en oposición a jugar un druida más equilibrado quizás, que te da mucha más posibilidad de rol y te deja entrar en un montón de situaciones donde un druida de cliché quedaría completamente afuera y no tendría ninguna interacción. Como esto de querer derrocar un gobierno para implantar una dictadura en armonía con la naturaleza. Y claro, porque la política es un aspecto que en general queda fuera del territorio de los druidas, mucho más meterse en una ciudad, mucho más hacer transformarse en mula y generar un ejército de mulas para hacer túneles subterráneos para escapar de la ciudad. Okey. Claro, bueno, pero son todas cosas que podés hacer si pensás más allá de ay, no, la civilización es mala y ahora qué voy a hacer. Es Sí, como el meme de perro grande, perro chiquito. Bueno, que sea el perro grande, que no sea el perro chiquito. igual me da me da un poco de cosa, no sé cómo decirlo, de me resulta bizarro vos planteando una cosa tan copada respecto del uso de un druida en una ciudad y todo, y yo recordar que tuve un compañero de mesa druida cuya funcionalidad en la ciudad era transformarse en paloma y cagar a la gente, No, y era todo lo que hacía. Definitivamente, bueno, definitivamente hay gente que no debería jugar druidas. qué decirte, o sea, personajes bizarros existen y existirán. Los personajes bizarros no están mal, pero Mm, bueno, hablando de lo que hablamos siempre, de una mesa con corte serio y tratando de enfocarnos en el espíritu de la clase, que debería ser el espíritu de la clase, sí, no. Sea, hay opciones más disfrutables, digamos. ese druida que se hacía paloma era compañero de mesa del centauro pícaro. Era la Okey. misma era la misma No, partida. pero el Centauro Pícaro es muy ingenioso. Em, sí, pero bueno, no creo que sea muy funcional igual un centauro pícaro. Bueno, pero ingenioso Ah, es. sí, 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 no hay duda. Ahora bien, de nuevo, Druida no ha cambiado mucho de una edición a quinta, no hubo Druida en cuarta, por suerte, así que no tuvieron tiempo de mancillarlo, y de nuevo, quinta copió casi textualmente la bajada del Druida de 3.5, así que tampoco lo pudieron arruinar, lo cual es genial. Y ahora tengo que ir al aspecto más. El pero. No, no, no. El pero es que el druida en tercera edición, si vos lo mirabas, ya lo dijimos un montón de veces, una de las clases más bizarras, o sea, más poderosas en tercera edición era el clérigo. Lo dijimos en el Mm, podcast del clérigo. yes. Bueno, resulta que en quinta edición, creo que con unanimidad en la comunidad,
podríamos decir que la clase más poderosa de quinta edición, como está en el manual del jugador, es el druida, de hecho. Y creo que viene de la versatilidad que tiene, y bueno, y algunos combos de conjuros que son un poco asquerosos. Sí. Puede o puede que no, el druida pueda hacer un ejército de tiranosaurios Rex. Eh, Eh, sí. También te puede matar con pie de atleta. ¿Vas a decir por el círculo de la espora? Claro, la espora es el pie de atleta es un hongo. Sí, 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 está bien. Bueno, el círculo de la espora es un círculo interesante porque o sea, a diferencia de todos los druidas de todas las ediciones, considera que la no muerte es parte de potencia y entonces no está diametralmente en contra como suele pasar, que no es poco decir. Además de que le gusta criar hongos, un poquito asquerosos. Bueno, pero, a ver, más allá de lo bizarro o no, hay que reconocer que le buscaron una vuelta para incluir una parte que era prácticamente irreconciliable con el concepto de druida, que era la no muerte. Y me parece que eso tiene como un punto a favor. No me gustan los días del círculo de la espora, pero bueno. A ver, estamos Creo hablando de la misma edición que hizo un paladín maligno, así que está bien, digamos. no, el paladín maligno no está bien, pero el druida del círculo de la espora podría llegar a pasarlo por me duele menos que el paladín, no paladín. Bueno, pero está bien, de nuevo, va en la línea de las cosas que quinta edición hizo y existe, está ahí. Mm. Yo creo que, bueno, después está el del Círculo de las Estrellas también, o sea, hay cosas muy flasheras en elementos. ¿El de los sueños? Está el de los sueños también, sí. Pero bueno, los no son oficiales porque son todos oficiales, pero los core, podríamos decirle, los del manual de jugador base son el del Círculo de la Tierra y el Círculo de la Luna, que como dije son el caster y el cambiaformas, podríamos llamarle. Ujú. Y bueno, y está el Círculo de la Espora y está el Círculo de las Estrellas, el Círculo de los Sueños y creo que hay alguno más. Y el del pastor, que es el que tiene el tótem animal, que elige Ese un tótem. sería como el chamán del WoW, Sí, 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 o como Udyr del LOL. claro. Pero, pero bueno, a nivel mecánico creo que, de nuevo, o sea, tiene sus especificidades, todo bien, pero la esencia sigue siendo la misma hace como 40 años. Sí, sí. Y lo llamativo del druida sigue siendo, o lo principalmente llamativo sigue siendo esto de cambiar la forma salvaje. Sí, y de hecho lo que lo hace tan poderoso al Círculo de la Luna, que de hecho es como el más poderoso, es que puede acceder a las formas salvajes a menos nivel, o sea, más rápido, y además, por lo tanto, accede a otras formas salvajes más poderosas a medida que va subiendo de nivel. Y después, bueno, se pueden transformar en elementales, así como en AD&D podían entrar en los planos elementales, a partir de la tercera edición se pueden transformar ellos en Ujú. elementales. De nuevo, son muy versátiles, pueden cumplir un montón de funciones adentro de un grupo. Parece una pena quedarse en el cliché y perderse de esa capacidad que tienen los druidas de tener cualquier hueco, básicamente. Mucho más en quinta edición que en ediciones anteriores, porque hemos hablado con el bardo, por ejemplo, que también tiene este rol de, bueno, como que sabe un poquito de cada cosa. Creo que en quinta edición, sacando desactivar trampas, creo, ya le ganó en todos los aspectos. Sí. Así Es que que creo que con esto de ablandar el tema del alineamiento o no tenerlo en cuenta en quinta, y de nuevo con el surgimiento de cosas como la película de D&D o Dimensión 20 o Vox Máquina, se popularizó más la figura del druida y druidas muy diferentes. sí, bueno, Eh, y druidas que toman decisiones muy diferentes que por ahí también ayudan al player de mesa a darse cuenta de que puede actuar con mayor libertad y que no tiene que ser tan acartonado respecto del concepto en sí del druida. Creo que
la que más muestra el tema de los cambiaformas es la de la película de D&D, de Honor entre Ladrones, que aparte es uno de los personajes principales. Así que, si bien es un druida de muy buen nivel, por la cantidad de formas que adopta y lo fácil que lo hace, pero es una buena forma de ver un druida cambiaforma. Sí, creo que muestran la parte, bueno, es una película, ¿no? Pero le dan como la vuelta más cinematográfica que cada 2 pasos cambia una forma por otra y que esto y que aquello. Igual está bueno, es parte del espíritu druida y yo por lo menos cuando jugaba el druida de la luna buscaba esos momentos de, bueno, voy corriendo y me transformo, o salto y me transformo, o me estoy cayendo y me transformo en un pájaro, cosas por el estilo, que le dan como esos puntos de estilo al personaje. En Vox Machina me parece que se ven un poco más los dilemas morales del, del druida y este balance entre los distintos elementos también en algún momento, que me parece que está bueno. Es algo que el manual pone ahí muy adelante, el tema del equilibrio entre los distintos planos, y que yo particularmente en las campañas que he jugado con compañeros druidas, yo como druida, o incluso dirigiendo druidas, no he puesto sobre la mesa ni he visto que alguien ponga sobre la mesa. Yo entiendo que el asunto de los planos y todo eso, de lo que todavía no hablamos y en algún momento hablaremos, es algo capaz un poco frágil de andar manipulando, pero, pero me parece un punto de vista interesante por si alguien quiere ir y ver la serie si no la vio todavía. Aparte tiene un buen periplo de aventurero, un buen periplo de héroe, la druida de la serie, así Sí, que también es muy bueno para ir viendo cómo va evolucionando el personaje. Creo que es un personaje que evoluciona mucho sí, creo que es de en lo que poco tiempo, más evoluciona, de hecho. sí. Y tiene sus dilemas también. Es por ahí bueno también tomar como ejemplo la druida de la peli de D&D, porque funciona en un party, porque tiene un interés relacionado con la naturaleza y aún así se mueve en el ambiente en el que se mueven los demás, y te la muestran también como un buen aventurero, más allá de todo el tema de cambiar de forma continuamente, que es el fuerte de ese personaje. Pero son buenos ejemplos que están muy a la mano hoy en día, como para ver cómo funciona un druida. Evidentemente vos has tenido mucha más suerte que yo a la hora de coexistir con druidas, pero bueno, los hay de todo, debería haberlos de todo tipo y color. Es una clase que se presta para muchas de esas cosas. Sí, de hecho creo que es más común, o me parece que es más común ver druidas mediocres que paladines mediocres. Porque paladines tenés buenos y malos, digamos. O sea, el tipo que se queda sin favores de la segunda partida o el tipo que va paladín toda la vida y bueno, la tiene re clara. Me parece que con los druidas está como el está en el medio que es como una meba que no hace absolutamente nada o este que se vive planteando dilemas morales que no existen para justificar que es neutral auténtico y que tiene que plantearse dilemas morales para seguir siendo neutral auténtico. Pasa que creo que la diferencia es que el que tiene un buen paladín, el que juega un buen paladín va a encontrar su función y siempre va a ir al frente del party, siempre va a ponerle el pecho a las balas. El que juega un mal paladín se va a morir, porque o se va a quedar sin favores y va a ser un guerrero, o le van a meter una en el medio de la frente a la primera de cambio y la va a quedar ahí porque sigue siendo un guerrero de melee. El druida puede quedar en stand-by en el medio, parado haciendo nada, no funcionando para nada en un party, puede seguir subsistiendo, y creo que de ahí viene eso del planteo ese de mediocridad que vos decís, porque puede resultar un personaje que pase completamente desapercibido, que esté ahí ocupando un espacio nada más. Y debería ser todo lo contrario, porque incluso ya desde la segunda edición el druida podía ir a melee, podía pegar a melee, podía combatir al lado de los guerreros. No era tampoco su, su fuerte porque seguía siendo un caster, pero yo recuerdo, por ejemplo, mi druida de segunda edición, cuando llegué al nivel de poder invocar tormentas y tirar rayos, el clérigo también podía tirar rayos, entonces nos poníamos de acuerdo y aunque era una acción que llevaba mucho tiempo, cuando estaba la tormenta armada éramos el arma más letal que tenía el party. Eh, y podés hacer mucha cofradía con el resto del grupo,
Y sobre todo por esto de que, como digo, es un personaje que a niveles bajos es muy support. Tiene muchas cosas que ayudan mucho a los aventureros en las primeras etapas de aventura, que son los viajes. Tiene ojos por todos lados, tiene oídos por todos lados, puede caminar por cualquier terreno. Y si te meten en una historia donde vas a estar en una ciudad, también puedes encontrarle la vuelta. De última, ponete a charlar con los ficus que hay en las macetas y ya. Bueno, pero de hecho el druida tiene conjuros como hablar con los animales y qué sé yo, y en una misión en una ciudad tranquilamente puede obtener ayuda de palomas, ardillas, ratas, lo que sea que haya en la ciudad, em, para sacar información que de otra manera sería imposible. Sí, sí, yo lo he usado mucho para mandar mensajes. Bien. De hecho, en varias de las misiones que tuvimos en las ciudades, los guerreros, teníamos un par de guerreros, un barbarian, un paladín, se quedaban y generalmente iba con el pícaro, porque el pícaro podía conseguir por los barrios bajos la información y yo podía vigilar con los animales, con las aves principalmente, y me parecía una función súper útil del druida. Y además, como la razón por la que estábamos ahí afectaba directamente al bosque del cual venía mi druida, no estaba rompiendo con absolutamente, estaba haciendo algo para que no pasara otra cosa que iba a destruir el bosque. Así que todo lo que tenía a mano y que pudiera usar al respecto, así fuera en la ciudad, era específicamente para la misión que tenía, que era proteger mi bosque. Sin ni hablar. Yo creo que de nuevo lo que sigue apareciendo, y porque de hecho es la esencia del personaje, es que el druida es muy flexible, puede adaptar perfectamente a todas las situaciones. De nuevo, no va a elegir comprarse una casa en el centro de la ciudad y va a tener una vida feliz con ese estilo de vida, pero eso no quiere decir que no pueda pasar una noche o un par de noches en una casa siendo como una persona normal, a pesar de que se siente incómodo, no se sienta en su lugar, del mismo modo que cuando uno se va a una carpa, digamos, en el medio de la nada, quizás vayas a tener incomodidades porque estás saliendo de tu zona de confort, pero no quiere decir que no lo puedas hacer y que no lo puedas pasar bien haciéndolo, digamos. Sí, igualmente eso de no se va a sentir cómodo estando en una ciudad, el cielo y las estrellas también son parte de la naturaleza. Sí, claro, Hay un montón de cosas que son parte de la naturaleza y que perviven dentro de una ciudad, no solo las plantitas. Entonces es como podés encontrarle incluso la vuelta si tenés que pasar mucho tiempo. Claramente no se va a comprar una mansión en el medio de una ciudad porque o no va a ser multimillonario y sumamente famoso, porque ahí sí perdería bastante el sentido, salvo que le sirviera para algo muy específico. Pero tampoco hay que ser tan cerrado con el no me voy a quedar mucho tiempo en una ciudad porque voy a estar incómodo o estar incómodo desde el primer minuto. Puede funcionar en una ciudad. Lo que no va a hacer es vivir el resto de su vida ahí. no tal cual. Ahora, ¿qué cosas te, qué cosas te hace tener en cuenta un druida cuando lo tenés en la mesa? O sea, en qué pensás cuando tenés que dirigir un druida? ¿En qué pienso cuando tengo que dirigir un druida? En los entornos me pasa lo mismo que con el ranger. Creo que tengo que sacarle provecho a los diferentes entornos, no necesariamente porque uno tenga que ocuparse de tener un entorno natural siempre a mano del druida, sino para que justamente se pueda generar un juego con esto de someterlo a diferentes entornos y ver cómo funciona en diferentes entornos. Obviamente siempre tener en cuenta que es un caster divino y que tiene que cumplir con las pequeñas costumbres o pequeñas cosas que tiene que hacer un caster divino, en la conexión con la naturaleza. Y fuera de eso, yo creo que el druida es un clérigo más versátil y que sea o sea, darle oportunidades al player de aprovechar esa versatilidad. Si veo que está siendo muy rígido en alguna que otra cosa, tratar de someterlo o brindarle un espacio para que abandone un poco esa rigidez y se dé cuenta de que funciona en otros niveles, sobre todo en el nivel social. No me ha tocado dirigir muchos druidas y no he dirigido nunca un druida en quinta. Va, lo dirigí en 2 partidas, 2 o 3 sesiones, pero en un escenario muy particular que es Midnight,
con leyes muy particulares de magia, con cuestiones muy relacionadas con el tema de la magia, entonces no lo cuento como haber dirigido un druida, porque casi no se vio, salvo en una ocasión que cambió de forma, casi no se vio el uso porque Eberron tiene muy restricto el tema de la magia, pero me ha tocado dirigir en 3.5 varios y en segunda un par también, y lamentablemente no, lo que más me pasó es que el player termina dejando de jugar el personaje, Mirá, porque, no lo pueden llevar porque no se acomodan con esta idea de buscarle la vuelta a que el personaje sea funcional en los diferentes entornos. Entonces se terminan volviendo o un clérigo y están para curar y para bufear, algunos buffs, sobre todo en 3.5 que tenían las armaduras y demás, o terminan siendo la mascota, entre comillas, del grupo porque adoptan formas y su rol se termina quedando ahí. Pero me ha pasado mucho esto de chocarme con la dureza del jugador, de que el jugador no se halle demasiado en la clase. bueno, ojo, igual las primeras veces que yo jugué druida me pasó un poco eso, de no entender la clase o llevarme mucho por lo que, estrictamente por lo literal que decía la hoja y sentirme perdido con el personaje. De hecho, llevó un par de intentos hasta que le encontré un poco la onda al rol de la clase. Pero de nuevo, claro, capaz uno se queda con esto que dice literalmente la hoja y me parece que hay mucho de la interpretación de los alineamientos que se interpone ahí y que termina siendo esta cosa medio robótica que se siente, bueno, Sí, se siente muy poco natural y por lo tanto como que no te da mucha ganas de rolearlo. yo creo que el mayor trabajo que tiene el DM, primero que nada, que supone tener claro uno, si se va a poner como DM en una mesa, tener claro uno el tema del druida. Porque creo que el mayor trabajo que tiene el DM dentro de una mesa con el player que va a jugar un druida es tratar de transmitirle esto, que puede ser versátil, que sea más libre, que se sienta más libre y que pueda aprovechar más el personaje. Por ahí, en ediciones antiguas, como 3.5 y segunda, tenías que levantarlo un poco de la neutralidad, decirle no te hagas tanto problema con el alineamiento, eh, o no te vuelvas tan loco con el alineamiento, pero requiere un poco de guía. Quizás no tanta o no tan continua como el pala, que tenés que estar todo el tiempo de principio a fin en la campaña prestándole un poco de atención al paladín o al clérigo porque tenés el tema de las deidades, pero sí al menos al principio me parece que el druida requiere, o un jugador nuevo que se va a enfrentar a tomar la clase de druida, requiere de un poco de empuje por parte del DM o de generar una cofradía o de buscar generar una cofradía con alguien en la mesa para no quedar aislado, para no caer en esto de volverse o la mascota o el tipo que camina atrás de todo con cara de perro, eh, y estar más integrado al grupo y estar un poco también más integrado a los entornos. Pero ojalá me toque algún día dirigir un buen druida. Le tengo mucho cariño, creo que lo he dicho un par de veces, te lo he dicho un par de veces a vos también, pero si tengo que ir estrictamente a cómo empezó mi vida rolera en D&D, empezó con un druida. Así que le tengo mucho cariño. Yo tuve mi primer druida, fue dificilísimo. A mí nadie me explicó lo difícil que era rolear un personaje neutral. También le di cabezazos a la mesa con el tema de la neutralidad. Yo tenía un druida de Mieliki, en Forgotten, en ambiente, pero lo fui aprendiendo, fui tratando de alivianarlo porque también tenía un clérigo en el party y hacer cofradía con ese clérigo fue lo que me hizo amar los clérigos. Em, Le podés sacar mucho provecho, pero sí, la verdad que enfrentarte cuando no has jugado mucho rol, o es la primera vez, enfrentarte a agarrar un druida, por ahí da un poco de vértigo y me parece que requiere esto de nuevo de que el DM te guíe un poco. A mí me hubiese encantado que mi DM me dijera, mira que es difícil jugar un personaje neutral. Eh, pero bueno, también el concepto que el DM tenía de los druidas y la manera en la que planteaba la función de un druida en la mesa era bastante rígida, era bastante del pensamiento de la neutralidad absoluta y cosas por el estilo. Pero me parece que
como dijimos en el podcast del Pala, tenés que estar acompañando al paladín siempre por el tema de la deidad. En el caso del druida no es por el tema de la deidad y no es por el tema de los conjuros, sino porque se te puede perder el personaje si se pone a tener en cuenta todo lo de la naturaleza, lo de la neutralidad, etcétera, etcétera. Creo que en quinta menos. Es mucho más fácil. Sí, en quinta menos, pero bueno, yo creo que de nuevo, o sea, es la concepción esa de la naturaleza como algo sumamente neutral y rígido a niveles de, como hablábamos hoy, de no curar una liga y todo eso, me parece que son concepciones muy humanas de la naturaleza y pensar en, o sea, un ser que quiere estar en armonía con los ciclos de la naturaleza, que son a larguísimo plazo, quizás no estaría tan pendiente de esas cosas. Y me parece que ahí es donde viene la flexibilidad. Digo, por si hay algún DM escuchando esto, no es necesario que sean tan rígidos con los druidas y me parece que al revés. Tampoco estoy diciendo que dejen que un druida se ponga un puestito en la feria y venda piel de conejo y tire la carne a la basura, ¿no? Pero bueno, lo que digo es que No, no necesita ser algo tan estático, tan rígido. Del mismo modo no, que con los pero clérigos pasa. podés dejar que un druida se ponga un puestito y venda flores, Vamos a ver, ¿no? vamos a ver. Ahora, yo tengo un desafío para vos, Ok, Wizard DM. tipo de los de TikTok o cómo es. No te veo haciendo ceñitas con la... Si fueras DM, si tuvieras que hacer una mesa y tu setting fuera steampunk, ¿cómo dirigís un druida? ¿Sabés que, uy, te hice retrampa porque justamente estaba pensando hoy en la respuesta a esa pregunta. Te Yo, dije que no uses conjuros de leer pensamientos en ciertos horarios del día. yo creo que un druida en un setting tipo steampunk o Post-apocalíptico. posapocalíptico o actual, digamos, como moderno, em, sería como miembro de una especie de sociedad secreta de druidas. Son un consejo de gente que se reúne, que pasan desapercibidos en su vida cotidiana, que están en comunión con la naturaleza, aunque quizás vivan en ciudades o en zonas rurales o lo que sea, pero que es como un consejo de gente que va tratando de encauzar el destino de la humanidad hacia lo que sea mejor para la naturaleza. No me refiero a Greenpeace y activistas, digamos, sino a algo que actúa así como más desde las sombras. Sí, que ojo, Greenpeace y activistas, PETA y esas cosas no estarían mal No, tampoco. no, puede funcionar, pero Sería mucho más de choque, pero la idea que se me estaba ocurriendo era como una especie de organismo. Y que sería como una especie de círculo druídico. Así que bueno, esa la tenía preparada. nah, no tiene chiste. Sí, a mí se me hace difícil. Pensando, nosotros estamos jugando en un escenario steampunk Sí. y justamente en una ciudad donde no hay una planta, pero ni por casualidad. Estaba pensando cómo podría funcionar un druida y sí, lo primero que se me ocurre es esto de generar eh, cultivos autosustentables o cosas que preservar los ríos o cosas por el estilo que puedan hacer un poco el volver al equilibrio, porque si en una sociedad posapocalíptica o steampunk ganó lo otro. Sí, bueno, pero Eh, puede que esté generando una especie de reserva, o sea, consiguiendo pequeñas muestras de distintas plantas y hongos y demás para que cuando llegue el momento de que el ciclo se dé vuelta, poder ayudar a reconstruir más rápido la naturaleza. Se me ocurre. sí, Eh, sí, me, o pa- me sea, parece. sí, en ambos casos, la imagen que se me hace a mí es como de un rol más pasivo que el druida de un set de tradicional, porque obviamente estás como avasallado por la tecnología y la civilización, pero creo que tiene un lugar el druida ahí y en un grupo más que más, ¿no? Sí, también se me ocurre, no sé si podría funcionar o no, que un druida en un escenario de ese estilo no debería ignorar la tecnología, sino
aprender de ella, porque aprender le podría servir justamente para restituir el ciclo o acercarse a la naturaleza, porque no hay nada que te diga que no podés usar algo tecnológico para generar, no sé, un cultivo o que crezcan las plantas de nuevo, o por lo menos aprender para poder aprender a combatirla. No te no te digo una multiclás de druida con artífice porque sería algo rarísimo, pero tampoco me parece que tenga que ser un tipo que se quedó a la antigua, que no sabe nada y que no le interesa nada de la tecnología porque no la quiere. Igual me es difícil pensar cómo encajar un druida en un escenario de esos. Bueno, pero podría ser, por ejemplo, o sea, siguiendo tu línea de pensamiento, ¿no? Podría ser un biólogo, por ejemplo, alguien que estudia, que tiene una ciencia, pero orientada a la naturaleza, que además de eso tenga toda la cuestión de la conexión y la armonía con la naturaleza, que se considere un agente del equilibrio y podría ser funcional. De nuevo, creo que tiene que ser algo como que tenga un objetivo de restituir el equilibrio Sí. desde el personaje, ¿no? Que eso es otra cosa importante de los druidas, o por lo menos de lo que a mí me gusta de un druida, que es que en general el personaje tiene que tener el objetivo em, de generar algún tipo de balance donde no lo hay. Porque es toda la función de los druidas. Si la naturaleza estuviese en equilibrio, los druidas no existirían, digamos. Entonces, Esa es una muy buena frase. y es como los paladines, si el mal no existiera, los paladines no existirían tampoco, digamos. No, no tiene razón de ser. Entonces, desequilibrios hay, el punto es, bueno, ¿cuál es el objetivo de tu personaje con respecto a eso? Porque si la excusa es, atacaron mi bosque sagrado y ahora le juré venganza a los que lo hicieron", hacete un ranger, hacete un explorador, un bárbaro, lo que vos quieras. Pero el druida es un agente del equilibrio, entonces tiene que ser algo más trascendental. Del mismo modo que un pala, por ejemplo, no va a actuar por venganza, bueno, salvo que sea un paladín de la venganza en quinta edición. Maldita quinta edición arruinó todo. Eh, pero bueno, sacando ese ejemplo, Yo eh, para no llorar. convengamos que tienen en general objetivos más trascendentales o más ideales que un hecho en concreto de quiero matar a este rey tirano, por ejemplo. Que bueno, ponerle que puede ser un objetivo, pero en general tenés otro más atrás de ese que es más grande todavía, porque es, o sea, el tirano al que querés derrocar es un medio para un fin, digamos. El fin debería ser el bien de la comunidad o el bien en sí mismo. Sí, que también, equilibrio y restitución también son palabras que un paladín va a explorar, Claro, sobre todo restitución. Pero matar a un tirano es un, como vos decís, un medio para un fin, o es el inicio de lograr algo más, y son esa parte de esos desencadenantes. y tal cual. Entonces, por eso, creo que lo importante del druida es eso, el objetivo a largo plazo y dónde planea encontrar ese equilibrio, cómo planea generarlo, o sea, qué parte de esa maquinaria va a conformar. Entonces, en cualquier setting, sea low magic como Midnight o con mucha tecnología tipo un setting steampunk o Eberron, clásico de D&D, siempre va a tener un lugar, siempre y cuando tenga objetivos claros. Sí, como todo personaje, porque en definitiva, si algo fuimos explorando a través de las distintas clases que fuimos viendo, es que todos los personajes funcionan, todas las clases funcionan, excepto el monje. Eh, me salió el hater de adentro. Em, pero de hecho, pueden funcionar todas juntas. Puede que en una mesa te toque tener uno, o sea, tengas un número de jugadores grande y puedas tener uno de cada clase, sería muy raro, pero podés hacerlo funcionar. Y eventualmente cuando veamos un poquito de alineamientos, los alimentos también pueden funcionar aunque sean contrarios. Todo está en el trabajo que le ponga uno, siempre teniendo en cuenta lo que dijimos en creo que varios podcasts, que es este hecho de tomarse en serio, de una mesa seria. No seria cara de perro donde nunca hacemos un chiste y nos reímos, sino donde nos tomamos esto de evolucionar las clases, jugar el personaje y rolear en serio. El druida funciona
tanto o más, o es tan o más versátil que cualquiera de las demás clases. Creo que es una clase sumamente elegible y creo que es una clase sumamente recomendable. Yo la recomiendo. No me parece de las más simples o las más fáciles, sí me parece de las más entretenidas. Estoy completamente de acuerdo. Creo que lo difícil viene de esto que hablando durante todo el rato, que es lo que te plantea el manual, de, o sea, entendido de manera literal, sin pensar en el sistema de lineamientos como lo que es, tomándolo como una regla súper estricta, es lo que lo hace complicado. La clase en sí no es complicada. Entendiendo esto de que es un agente del equilibrio y de que no es un hater de la, de la civilización, Ujú. es como que todo se balancea justamente bastante y te da la posibilidad de pensar un personaje mucho más amplio de lo que te plantea así de buenas a primeras el manual de segunda edición o el de quinta o el de tercera o el de One D&D cuando salga, porque estoy seguro que van a hacer copy-paste de nuevo. Mientras no rompan otra cosa como rompieron los palos. Spoiler alert. Ay, me duele. Pero bueno, hemos terminado las clases, señor Wizard. Hemos terminado las clases. Creo que el próximo va a ser de alineamientos porque lo venimos tiseando hace un montón de tiempo y como, de nuevo, no es algo necesario ni algo que se use en demasía en la edición, pero como dijimos un montón de veces, tiene usos a la hora de crear personajes. Es un Y, sistema que se usa como DM muchas veces, ¿sí? y aparte, a ver, las clases siguen vigentes, fueron cambiando, como los vimos en los distintos podcasts, y el alineamiento quizás era algo que se le daba mucha más importancia en las primeras ediciones y luego se abandonó, pero uno cuando se hace un personaje sigue pensando en mayor o en menor medida en esos ejes. Y Entonces, nosotros los boomers en general, cuando nos hacemos un personaje, pensamos en qué alineamiento va a ser o una idea, ¿no? Lo que es. hable por usted, señor, yo soy muy joven. Yo existo desde que todo esto era campo. Pienso en los alineamientos. Y de nuevo, es un tema como muy tabú por esto de que se lo toma como algo sumamente restrictivo y como obsoleto. Pero creo que hay una cosa súper válida de ahí y que es lo que vamos a explorar cuando... Yes. ah, Como nota final, me gustaría, ahora que vimos todas las clases, brujo, artífice, etcétera, y dejando de lado que la respuesta de una de las preguntas sea monje o, o par, em, ¿cuál te parece a vos o cuál es para vos, esto es una opinión muy personal, pero cuál es para vos la que podés decir es la mejor clase, por lo que sea, ya sea porque te gusta más o porque te parece más funcional? ¿Y cuál es una que te da así como cringe tener que dirigir o que te supone un trabajo mental mucho más grande a la hora de dirigir, sobre todo? qué buenas preguntas. Eh, Mira, por un lado, creo que en la parte bueno, las clases divinas, en general las clases divinas son divinas. Divinas. Ay, son Eh, divinas. las clases divinas me gustan mucho, todas. Creo que tienen mucha capacidad de generar rol. El druida por sí mismo, por esto que, bueno, por todo esto que hablamos, creo que tiene mucha capacidad y mucha flexibilidad a la hora de generar rol. El pala, por lo que hablamos en un poco de pala, tiene esta Y el cuestión de la epicidad y y el clérigo por lo del podcast del clérigo. también, sí, exactamente. El clérigo, porque el clérigo me gusta más para jugarlo, más que para dirigirlo. Porque en las clases que más cringe me dan a la hora de dirigir están las clases divinas también. Sacando el monje, ¿no? Obviamente, haciendo de cuenta que el monje no existe. Sí, sí, hagamos de cuenta, ya que estuviste sin saber contar durante todos estos podcasts y salteabas del 3 al 5, Yes. salteemos la clase Si hacemos monje. de cuenta que el monje no existe, que si no sería el top uno del cringe, Sí, totalmente. las clases, las mejores clases y las peores clases para dirigir para mí son las divinas.
¿Por qué? Porque si te toca un player como el que hablábamos hoy, que te se para en el medio del combate y dice, no, yo no lo voy a curar a este porque el ciclo de la naturaleza y no sé qué, me dan ganas de girarle el cogote y decir, bueno, dedícate a otra cosa, porque estoy Toma, haciendo nene, esto. entretenete con el celular. Hace 3 horas que estamos en este combate y lo vamos a terminar así porque estoy haciendo esto, que porque me quiero tampoco. Em, y me pasa lo mismo con los clérigos a veces, que vos les vas tirando pistas de acuerdo a su deidad y están en un cumple y no las entienden porque no leyeron el dogma, entonces vos decís, amigo, qué estás haciendo? Tenías un trabajo. Y con Sí, las palas exactamente lo mismo que con el clérigo, de no sabes lo que tenés que hacer, no leíste tu clase. Si vos no lees tu clase con un guerrero, no importa. Si no la lees con un hechicero, no importa. Si no y así con todas las demás la podés pilotear. Podés ser un rolero vago con las demás. Pero con las clases divinas no podés. sí. No te estoy diciendo que tenés que ser el nerd más nerd de los nerds. Pero aunque No, sea pero leer lo que dice el ah, manual y preguntar si tenés dudas. Entonces, conocer lo básico. claro. Entonces, para jugarlas son las que más me gustan. Para dirigirlas cuando el player es yo, son las que más me gustan. Y también son las que más detesto cuando me toca alguien que se le eligió porque dijo esto hace mucho daño y después cuando tiene que rolear se cae a Ah, pedazos. Me hace mucho daño. sí. Coincido con vos en el hecho de la misma clase, pero yo tengo una en específico, eh, la misma clase que disfruto tremendamente de jugar, que es paladín. Odio dirigir paladines, más que nada ahora en quinta edición. Me Claro. hacen daño los palas de quinta. Pero creo que ha sido siempre en mesa lo que más me ha chocado ver, porque me gusta tanto la clase y la he disfrutado tanto de jugar, que cuando me toca ver un player que te maneja el típico paladín de alineamiento legal boludo, el pala tonto que es una bola de carne que va al frente y nada, o no hablemos de los que no saben o no tienen un dogma o no siguen, etcétera, hablando de los palas antiguos, ¿no? Me duele. Y me pongo, y reconozco que me propongo hacer un esfuerzo por encaminarlo y muchas veces esos players no se encaminan. No, 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 no. Entonces es como me molesta por ahí, me supone cierto vértigo cuando alguien se sienta en una mesa mía, excepto vos, y me dice, voy a jugar un pala. Porque es como, ay, ¿con qué me voy a encontrar? Con un paladín que se cree su propia deidad. Más ahora en que... Sí, Eh, pero sí, yo creo que mm, siguiendo la línea de lo que vos respondiste, las clases divinas son las que más satisfacción e insatisfacción te pueden dar a la vez, porque todo lo otro es eh, más llevadero. Tiene menos reglas, es menos rígido. Si alguien te juega un bardo hinchapelotas, y bueno, se encargarán sus propios compañeros de ahogarlo en un balde. Si alguien te juega el Barbarian que entra en rage y pega y nada más, y bueno, por lo menos te es funcional en los combates, lo mismo los guerreros, pero por ahí cuando te comete un error muy grande, un caster divino o un cualquier personaje de lo divino, te tenés que poner a pensar en cómo lo castigás, cómo lo premiás o cómo lo ves morir a pesar de que tenga muchos conjuros de curación. sí, yo creo que las clases divinas tienen un punto de entrada muy alto, porque por esto, o bueno, muy alto. O sea, alto en función de que tenés que haber leído algo para empezar a jugarlas. Y si nunca jugaste y no la tenés clara, tenés que estar dispuesto a aprender que tuve a mano. Y también tienen un techo muy alto en la capacidad de rol que te dan y la cantidad de cosas que puedes hacer. Creo que por eso es que son tan variadas las experiencias. Ujú. Además Pero también creo que son las clases que más se te van quedando si vos asumís un rol estático
Porque si bien al inicio, cuando te sentás en una mesa, si vos tenés el player que juega clérigo y te repite el dogma, o tenés el pala que sigue el dogma estrictamente, es bueno, y lo podés disfrutar y podés sacar mucho provecho de eso. Si a la mitad de la campaña sigue siendo el clérigo que cuando le va a pegar a algo agarra la espada y repite el dogma, Sí, claro. se te quedó, se trabó. Por eso me da mucho cringe. Sí, sí. Yo en general prefiero no estar por eso. Pero bueno. Pero te puede pasar. Es que a veces así te sorprendes y salen buenas cosas. No me ha pasado, Ya te va a no me ha pasar, ya pa te va a pasar. no me ha pasado. Sí, me ha pasado, de hecho. Me ha pasado con cierto personaje tuyo que era una guerrera y terminó siendo la clériga más clériga de las clérigas. Pero bueno, y también, como cierre, porque fuimos viendo todas las clases a través de las distintas ediciones. Yo sé que es una pregunta un poco redundante, ¿no? Pero, ¿en qué en qué edición preferís dirigir estas clases que te dan placer y cringe por igual? Si te soy sincero, me da igual. Si vamos a las reglas estrictas, preferiría que no sea en segunda edición por una cuestión de la comodidad del player, porque son, o sea, porque yo espero bastante de esas clases y si encima le tengo que sumar toda la restricción a los vidas, por ejemplo, de segunda edición, estoy cargando un montón y creo que no sea así, pero bueno, es una cosa medio para decir algo porque en realidad de uno. No, o sea, al principio estaba bastante reticente con quinta edición, pero es más como player, porque a mí me gusta más jugar tercera edición por la cuestión de la versatilidad y de costumbre quizá de todos los años de haber jugado 3.5. Pero para dirigir me parece que me da casi lo mismo, te diría. Yo a los paladines les voy a exigir lo mismo que les exigí en 3.5 y a todas las demás clases también. Quizás el sistema le acomode más a un jugador nuevo para empezar a jugar más rápido y no tener que perder tanto tiempo aprendiendo reglas y tanqueo y clase y todo. Claro. Sí, yo tengo ese dilema, estoy pasando por ese dilema ahora porque lo que estamos jugando lo estoy dirigiendo yo en quinta, em, y soy novata en quinta, y estoy muy acostumbrada a 3.5 porque fueron muchos años de la edición y fueron muchos años de dirigirla. No elegiría, amo segunda edición, amo AD&D con alma y vida, pero la verdad que no sometería a nadie a todas las restricciones que tiene. Hay muchas cosas de segunda edición en muchas clases que se quedan atrás. Si bien parece que 3.5 tiene un exceso de cosas, y de hecho creo que lo tiene, a segunda le falta justamente lo que después hizo el salto a 3.5. Así que yo creo que hoy día dirigir una mesa de AD&D sería como una especie de eventualidad para player boomers como yo que nos gusta segunda y nos queremos romper la cabeza restando el gaco. Claro, Pero no sometería a un player nuevo a decirle, vení, sentate y juguemos segunda porque se pega un corchazo. sí, Sobre todo teniendo en cuenta que las ediciones, si bien pareciera que porque tiene un exceso de información 3.5 es complicada, segunda es mucho más complicada y quinta es mucho sí, más sencilla. Entonces, por lejos. fueron evolucionando hacia hacerse sistemas más versátiles y más rápidos. Creo que 3.5 lo que tiene de complejidad es que la hoja es monumentalmente grande y tenés muchas cosas que rellenar. Entonces, armar un personaje en 3.5 te lleva mucho tiempo, pero fuera de eso, una vez que le agarrás la mecánica al sistema, es bastante sencillo, son 2, 3 cosas que tenés que aprender. Y quinta más todavía, quinta te permite hacer el personaje en 2 segundos. Y no elegiría segunda por eso, porque AD&D es complicado, tenés porcentajes, tenés restas, tenés que entender esto de la armadura en negativo, tiene cosas que son difíciles al pedo, Sí. que creo que en su momento le sirvieron al sistema porque fue la manera en la que lo pensaron y le vinieron bien, pero después 3.5 se lo sacó por eso, porque era complicado. El combate se hace mucho más tedioso en AD&D.
Y sí, yo sí elijo, si tuviera que elegir, eh, dirigir, preferiría siempre dirigir en 3.5. Ahora, si tengo que pensar en el player nuevo que va a empezar en una mesa de rol, le pondría quinta, aunque me cueste más a mí, porque entiendo que es más amigable para el jugador. O al menos de eso me he venido dando cuenta en el tiempo que conozco quinta y que vengo más o menos dirigiéndola o jugando. Se me hace mucho más fácil para el player, se me hace mucho más amigable desde el sistema. Así que si tuviera que iniciar a alguien nuevo en el mundo del rol, elegiría quinta. Aparte de quinta está lleno de material hoy en día. Eh, y todo lo que la gente puede ver por YouTube, las partidas está de Vox Máquina y demás son todas de quinta edición. La película está basada en quinta edición. Entonces es como, te va a llegar más. Yo me quedo con 3.5 igual. Sí, a mí me gusta más 3.5 de nuevo porque es el sistema que más jugué, tengo cariño. em, pero creo que las diferencias con o sea, el sistema de ventajas y desventajas es muy simple de aprender para jugadores nuevos. O sea, tirás un par de veces y ya lo entendiste. Y después cambian las tiradas de habilidad quizás. eh, para el que viene de sistemas anteriores. em, Sobre todo 3.5 que tenía una lista de habilidades como de 2 hojas. Sentís que estás haciendo, o por lo menos a mí me pasa, que sentís que estás haciendo un poco de trampa porque le estás pidiendo una tirada de, qué sé yo, em, saber arcana y le estás haciendo tirar arcana o le estás una tirada de conocimiento de conjuros y le estás haciendo tirar arcana y no es lo mismo. Y sin Nada, embargo es la misma tirada y bueno, pero a mí me pasa mucho que me enfrento a esas cosas con la costumbre del avistar, buscar, escuchar y, claro. y estar pidiendo perception todo el tiempo en quinta. Pero sí es mucho más simple. Aún así, a mí me sigue costando todavía dar el paso, acostumbrarme a... La siento pobre a la quinta edición, para ser honesta, a lo que yo estaba acostumbrada, numéricamente incluso, porque entiendo que los, las CAs, la vida y esa clase de mecánica de los personajes son menores, el número es menor, entonces también la de los enemigos, entonces también la de las habilidades y las características, pero yo estaba acostumbrada a esas hojas como la que vos tuviste en la última campaña que te dirigí, que era un personaje por encima de nivel 20, eh, que era una fruta de un montón de cosas con unos números tremendos, y por ahí me cuesta adaptarme a quinta en ese sentido, a no ver números tan grandes, a no ver el tema de las dotes, a no jugar con esto de pensar en qué características hubo en cuál nivel, o incluso en las multiclass y todas esas cosas. Sí, sí, tiene lo suyo. Pero por eso te digo, para jugar sí prefiero 3.5 por todo eso. Por el power gaming más que nada. Pero para dirigir me da igual. O sea, sinceramente no, no le veo mucha diferencia, salvo esto de son menos tiradas. Es la versión light de D&D para mí, como la versión portable. Te La versión sentás, por... ejecutás y salís jugando. Qué buen concepto. Y está bien, qué sé yo. Sí. Pero bueno, hemos terminado las clases. No vamos a ver más tipos raros en la taberna. Ahora vamos a ver gente buena, gente mala, gente que no sabemos. No sabe, no contesta. Y no sé tú, pero yo me voy a cortar el césped. Tené cuidado con los ruidos. No me des chaves. Bueno, te hago de campana. Mientras nosotros nos vamos a trabajar un rato, acuerden de suscribirse al canal si no lo han hecho aún, de darle like al video si les gustó. Si tienen ganas de escuchar más charlas incoherentes como esta, pueden activar la campanita para que no se pierdan ninguna. Y bueno, también estamos en Cafecito App por si nos quieren invitar un trago. Tenemos la comunidad de Discord donde pueden venir a intercambiar incluso cosas como arte, cosas que escriban o incluso si van a dirigir una mesa de rol y necesitan jugadores o DM de hecho, pueden hacerlo Ujú. por ahí. Tenemos mesas de rol en el canal de Discord y
tenemos varios DMs y players que son artistas y que por ahí están transmitiendo el arte que van haciendo de distintos personajes y está muy interesante ponerse a ver también muchas cosas que tienen que ver con el rol, que se generan a partir del rol y que me parecen súper cool. Así que bueno, sin más, nos veremos en la próxima temporada de este podcast, porque este es el capítulo de la primera. Esperemos que la hayan pasado bien. Cualquier duda o sugerencia tienen la caja de comentarios para hacerlo. Y será hasta la próxima. Chau. Bye.